Veni Creator Spiritus, et suarum visita. Queridos hermanos, comenzamos con la oración, invocando a nuestra Madre del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos entonces un día más dando materia para la meditación. Llamamos puntos de meditación, distinto a una plática, como habíamos explicado. Y en este caso, como ya saben, continuamos con el principio y fundamento. Ese texto tan importante del comienzo de los ejercicios. Pero antes de eso, una breve referencia a la santidad que el Señor nos pide por nuestra vocación sacerdotal. Pío XII decía, citado por San Juan XXIII en Sacerdoti Nostri Primordia, el carácter sacramental del orden sella por parte de Dios un pacto eterno de su amor de predilección, que exige de la criatura preescogida la correspondencia de la santificación. Es un pacto que hace el Señor con nosotros, que de parte nuestra exige eso, buscar la santidad con todas nuestras fuerzas. Y cuando decimos santidad, permítanme un breve excursus, porque me ha tocado escuchar más de una vez a sacerdotes, hablando a sacerdotes, redefinir la santidad. Como que sí, ahora, ¿no? Después del concilio, obviamente sin citar nada del concilio, ni citar a nadie, ¿no? El concilio no dice eso, pero no, que el sacerdote tiene que ser santo en comunidad, porque si no, imagínense, santo yo, como que soberbio, ¿no es cierto? Bueno, haciendo una dialéctica que realmente, en otro caso también algo parecido, ¿no? Como a ver, yo por dentro decía, al menos citame a alguien. O sea, si me estás redefiniendo la santidad, decime algún autor, alguna cosa. Bueno, en fin, no tienen, porque en definitiva, bueno, serán autores que también tienen algunas ideas un poco. Bueno, ser santos es ser santos, es llegar a la perfección de la caridad, es llegar a vivir las virtudes en grado heroico en las que el Señor nos pida, ¿no? Pero sobre todo eso, la perfección de la caridad. Ser perfecto como es perfecto vuestro Padre Celestial. Claro, no podemos llegar a ser como Dios. Santo Tomás lo explica muy bien, la santidad, la perfección en cuanto, pero sí la perfección en cuanto a llegar al fin. Al fin, justo estamos principio y fundamento, el hombre es creado para Dios, para unirnos con Dios. Lo más que podamos en nuestra vida por el amor, y amor obviamente que redunda en el bien del prójimo, por eso también los santos aman tanto al prójimo, pero bien, tenemos un deber especial nosotros de buscar esa santidad. Y también tenemos una misión fascinante juntamente con eso. San Alberto Hurtado decía, y esta es la misión del sacerdote. Con profundo temblor lo confieso, la más grande, la más sublime, la más necesaria misión que existe sobre la tierra. Los muertos a la verdadera vida en los planes ordinarios de la providencia no resucitan sino al imperio de la voz del sacerdote. Vamos entonces, ahora sí, con el principio y fundamento, segunda parte, se suele llamar a esta meditación el fin de las criaturas, ¿no? Primero fue el fin del hombre, ahora el fin de las criaturas. Cuando hagamos la meditación, nos ponemos en presencia del Señor, le pedimos la gracia, ¿no?, del número 46 de los ejercicios, de que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas a su mayor servicio de alabanza de su divina majestad. Bien, y la historia, ¿no? Si se quieren leer también la primera parte de ayer, como para ir haciéndolo, ¿no?, ir avanzando un poquito cada vez. Número 23 de los ejercicios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mediante esto salvar su alma. Hasta ahí habíamos llegado. Y todas las cosas sobre la faz de la tierra, continúa diciendo San Ignacio, son creadas para el hombre,
para que le ayuden en la prosecución para el fin para el cual ha sido creado. De tal manera que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto para ello le ayuden, para llegar al fin. Y tanto ha de quitarse de ellas, de privarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Bien, esa es la materia de este día, lo que vamos a meditar, ¿sí? Fin de las criaturas y el, para los que conocen los ejercicios, famoso tanto cuanto. Podemos imaginarnos, para la composición del lugar, al Señor en el desierto, sin criaturas, ¿sí? Tomar distancia en un momento de su vida, y podemos imaginar los apóstoles dejando todo, las redes, y a su padre, a su hijo de Zebedeo, por ejemplo, para seguir a Jesús. Podemos imaginarnos, contrapartida, el joven rico que por las criaturas no sigue a Jesús, y así. Lo que más le sirva, si le sirve a imaginar algo. Y la petición, podemos repetir la que habíamos dicho en la meditación anterior, con San Alberto Hurtado, pedir entender la fuerza de estas verdades. Podemos pedir con el cieguito del Evangelio, Señor, que vea, o Señor, aumentanos la fe, porque todo esto brota de una visión de fe. Bueno, después de los actos introductorios, vamos entonces a la meditación propiamente dicha, algo que les puede servir para reflexionar sobre esto. Entonces, primero, declarar qué quiere decir San Ignacio con las otras cosas. El hombre es creado para Dios y las otras cosas sobre la faz de la tierra. Bueno, las otras cosas es todo lo que no es ni Dios ni yo. Todo. Cuando está ese diálogo en el libro de Job entre Dios y Satanás, que el Satanás le dice, bueno, pero se porta bien Job porque lo bendices. Y Dios le dice, ¿no?, que haga lo que quiera con sus cosas, pero que no lo toque a él. Y cuando dice cosas, también implicaba a la familia, porque de hecho la familia de Job, bueno, no es que estamos cosificando a las personas, obviamente, pero sí que no son ni Dios ni yo. Eso es el punto, ¿cierto? Por eso esta meditación y todo el ejercicio en esta trabazón que tiene lógica, psicológica, espiritual, el ejercicio, todo va concatenado. Y entonces, acá, por ejemplo, si hemos hecho bien la meditación, la primera, de que mi fin es Dios, bueno, eso me va a ayudar muchísimo a entender esta segunda, ¿no? Si yo pongo el ojo de mi corazón en Dios, las criaturas se ubican. Y San Ignacio de todas maneras me hace tratar el tema para ayudarme a ubicarla mejor, pero si no tengo claro que mi fin es Dios, bueno, entonces las criaturas van a ponerse entre Dios y yo, en mi corazón van a interferir, ¿verdad? Bueno, las otras cosas, entonces, todo lo que no es ni Dios ni yo, todo, ¿sí? Las cosas materiales, las personas, con la aclaración que hice, los destinos pastorales, todo, ¿no? El destino pastoral para nosotros es tan importante, ¿cierto? Te cambian de una misión a otra, una parroquia a la otra, un oficio u otro, todo eso son las otras cosas. Incluso los talentos que Dios nos ha dado, los bienes más espirituales, que no soy yo propiamente. Bueno, entonces, todas esas cosas obviamente que son buenas, no hay ninguna idea de manicaísmo aquí, son buenas, obviamente, Dios las creó, todo es bueno, pero no son Dios. En cuanto a esto que todo es bueno, decía San Alberto Hurtado, que la Iglesia, ¿no?, dice, hay una respetuosa al extremo de las cosas, es la Iglesia, ¿no? La Iglesia no se escandaliza de ninguna materia, sino que la bendice. Y tiene bendiciones para el queso, los huevos de Pascua, abejas, ganado enfermo, por ejemplo. Sobre el altar, el misal, el sacerdote, la estola, se invoca a la Santísima Trinidad en nombre del Señor Jesús para que dé salud a su ganado enfermo, ¿sí?, que va a ser alimento de sus hijos, ¿no? Se invoca, se reviste el sacerdote, hace toda esa invocación por algo, un animal. Ama la Iglesia esas cosas porque en ellos el Creador y la criatura han trabajado juntos. Para la Iglesia la tierra es mi campo de trabajo, mi camino para el cielo. Bien, entonces las cosas son buenas, son creadas por Dios, para nosotros,
Entonces no pueden ser malas, ¿sí? Son creadas para mí, para el hombre, también en ese sentido. Entonces tengo que tener yo un dominio sobre las cosas, un dominio responsable, por supuesto, pero no someterme a ellas. Bueno, las cosas que son, ¿no? Bueno, ya lo vimos, ya lo conocemos, son creadas para el hombre, dice Dios. Todas las demás cosas son creadas para el hombre. Y aquí me permito citar un artículo de Santo Tomás, muy sencillo. Si es natural al hombre, se pregunta en la Secunda Secunde, cuestión 66, si es natural al hombre tener posesiones de cosas. Y va a responder primero en el argumento de autoridad, va a decir, Salmo 8:8, todas las cosas sometiste bajo sus pies, es decir, bajo los pies del hombre. Y responde, hay que decir, las cosas exteriores pueden considerarse de dos modos. En cuanto a su naturaleza, lo cual no está sometida a la potestad humana, sino solamente a la divina, a la que obedecen todos los seres. En cuanto a la naturaleza, los seres obedecen a Dios. Otra, en cuanto al uso de dichas cosas, y en este sentido tiene el hombre el dominio natural de las cosas exteriores, ya que como hechas para él, las otras cosas fueron creadas para el hombre de San Ignacio, puede usar de ellas mediante su razón y voluntad en propia utilidad, porque siempre los seres más imperfectos existen por los más perfectos, como se ha expuesto anteriormente. Cuestión anterior. Y con este razonamiento prueba el filósofo, en el primer libro de la Política, que la posesión de las cosas exteriores es natural al hombre. Derecho natural. Este dominio natural sobre las demás criaturas, que compete al hombre por su razón, en la que reside la imagen de Dios, se manifiesta en la misma creación del hombre, relatada en Génesis 1:26, donde se dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, etc. Bien, muy claro, no hace falta comentario, lo sabemos, las cosas son para nosotros, para el hombre, por la perfección que tenemos sobre toda la creación, por ser imagen de Dios. Podemos entonces decir como San Pablo, 1 Corintios 3:22, ya sea Pablo, o Apolo, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o el presente, o lo porvenir, todo es vuestro. Pero aquí también agrega San Pablo, versículo siguiente, y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Y podemos afirmar que esto se da tal cual. Las cosas son nuestras, así, naturalmente son creadas para nosotros, pero de hecho son nuestras en cuanto al ejercicio de potestad sobre ellas, si nosotros somos de Cristo. Cristo es de Dios, pero nosotros de Cristo. Porque, ¿en qué sentido lo digo? Y porque si no tenemos a Cristo, no somos de Cristo, no nos ocupamos de servir al Señor, etc., las cosas van a terminar dominándonos a nosotros. Y en ese sentido, obviamente, no somos señores, sino esclavos de las cosas. Por eso, la primera parte del principio fundamento, servir a nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda mucho también a esto, a que las cosas ocupen su lugar. Todo entonces es vuestro, siempre y cuando seamos de Cristo, para decirlo espiritualmente hablando, una cosa se sigue la otra. Ahora bien, ¿para qué son nuestras las cosas? Justamente para que nosotros seamos de Cristo, o sea, para que nos ayuden a eso, para que les sirvan para el fin para el que han sido creados, el hombre. No me da las cosas Dios para un fin en sí mismo. Bien. Entonces, dice Santo Tomás así, primero, bueno, esto que acabamos de decir se aplica. Lo que dijo de los bienes materiales se aplica en los principios fundamentos a todo, ya lo decimos, todas las cosas. Pues tenemos que tener un dominio de las cosas de tal manera de que me sirven para llegar a Dios. Y después también las cosas que no tengo que tener un dominio, sino que las contemplo, también están para eso. No sé, del universo no tengo ningún dominio, pero sí me tiene que servir para lo cual Dios lo hizo, para que de ahí yo salte, por así decirlo, al Creador. Santo Tomás va a decir, se ve ser convenientísimo que las cosas invisibles de Dios se manifiesten por medio de las visibles. Para esto fue creado el mundo, como enseña el apóstol. Lo invisible de Dios es conocido mediante sus obras. Bueno, y ahora el tanto cuanto. Las cosas son creadas, entonces son buenas, todas las cosas son creadas para mí, pero para que yo por medio de ellas llegue a Dios.
Y para eso, en cuanto me toca a mí usarlas, etc., nos pone una regla de precisión exacta, San Ignacio, que es tanto cuanto. ¿Por qué? Porque el mismo San Pablo va a decir, 1 Corintios 10, 23, todo es lícito, mas no todo conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. O sea, habrá cosas que si las uso pueden llevarme al pecado, u otras que no, pero no me convienen. Porque si todo es lícito, dice San Pablo, no todo es conveniente. Y ahí el discernimiento entonces. Y de ahí que haya que tomar cierta distancia de las cosas, ¿no? La conocida tradicionalmente la fuga mundi, el huir del mundo. Claro, el huir del mundo en algunos casos puede ser un evadirse de, por supuesto hay que discernir cada caso, pero en el caso nuestro hay una especie de fuga mundi, en el sentido que aún estando en el mundo, si soy un monje, no, en este caso ya he huido del mundo. El mundo en cuanto el mundo malo, ¿verdad? 1 Juan 2:15, no améis el mundo ni lo que está en el mundo. Y nosotros que vivimos aún también religiosos, que vivimos en parroquias, lo que sea, o cualquier sacerdote diocesano que está, tenemos que tener nuestra huir del mundo. No podemos vivir una vida exactamente igual que vive un laico, por razón de nuestra consagración. Y por razón de esto, el tanto cuanto a las criaturas, no todo a mí lo que a un laico le puede convenir, a mí no. Aunque, repito, no sea ni pecado, pero no me conviene, yo tengo que tener. ¿Por qué? Pues justamente no soy un laico, estoy consagrado a Dios, tengo. Bien, por San Agustín va a decir, ¿no? Huye del mundo si quieres ser puro, huye de las criaturas si quieres poseer al Creador, que te parezca vil toda criatura para que el Creador sea la dulzura de tu corazón. Y si quieres que el Creador sea la dulzura de tu corazón, huye de la criatura. Bien, entiéndase bien, por supuesto, la criatura, estamos en este mundo, tenemos que salvar las almas y demás, pero creo que me doy a entender que a lo que me refiero, de esa separación sana y santa que hay que tener de las cosas del mundo. Bien, incluso de las cosas del mundo no entendido como el mundo de pecado, como San Juan, lo que acabamos de leer, sino el mundo en cuanto tal, ¿no? Que son cosas buenas, pero una recreación que incluso para un laico puede estar bien, a un sacerdote no le conviene, así como las hace el laico, o en ese lugar, o por el ambiente, porque, bueno, tenemos nuestros lugares donde son propios para nosotros. Y leo algo de San Alberto Hurtado. Yo tuve la gracia de vivir 8 años en Chile, y el santo chileno, entonces le tomé mucho cariño, y era un gran predicador de ejercicios, además de ser un santo. Dice así, hablando del tanto cuanto. El tanto cuanto, bueno, perdón, a veces doy por supuesto cosas. Tanto cuanto es entonces, tanto he de usar una cosa, cuanto esa cosa me ayude para llegar a Dios. Tanto he privarme de eso, cuanto eso me impida llegar a Dios. Entonces, en esta meditación es donde tenemos que empezar a bajar a lo concreto en nuestra vida. E ir viendo en qué cosas, ¿sí? Porque tanto de cosas que hay que hacer, la oración, por ejemplo, cuánto el tiempo le dedico, etc. Como cosas que hay que dejar de hacer, ¿no? Ni hablar del pecado, por supuesto que entra ahí el pecado, pero otras cosas que a lo mejor yo rezando un poco me doy cuenta, si esto no me conviene, lo estoy haciendo mucho. Bueno, cosas que me cuestan, cosas que no me cuestan, cosas que, en el caso de cosas que hay que hacer, la oración, la formación, cuánto tiempo, bueno, y después, tanto cuánto, porque uno hasta se puede, es difícil, pero me puedo desordenar incluso con la oración y con la formación. A lo mejor me gustan tantos libros, que está muy bien, que no atiendo a la gente, no quiero confesar, bueno, obviamente, no. Bueno, entonces, ese discernimiento tan personal, bueno, todas estas cosas que tengo, ¿qué orden le doy? Tanto cuánto, tanto me ayuden para. Entonces el fin es lo que queda firme, firmísimo. Dios, yo quiero llegar a Dios, y en este sentido, todos nosotros, queridos sacerdotes, tenemos cosas en donde somos un poco más, o sea, nos gustan más, o las sabemos hacer mejor, o tienen que ver con. Entonces, en esas cosas, por lo general, tenemos muy claro el tanto cuánto. Sí, yo sé que necesito esto, lo otro, ¿no? Y solemos poner medios y muy eficaces. Una vez me tocó ir a una misión, una parroquia, y la mañana siguiente a llegar, creo que fue a la otra, pero ni bien pude salir a recorrer el pueblo,
para buscar cómo tener buen internet. Yo ya me dedicaba un poco a estas cosas y fui muy diligente, fui acá, volví, pregunté, y después me puse a pensar, qué diligencia, ¿no? Qué aplicación, no era nada malo, tenía que hacerlo, pero me puse a comparar con otras cosas y no tenía tanta diligencia. Entonces eso, ¿no? Por eso es bueno comparar, a ver, tanto cuanto, no tanto cuanto. Las cosas que nos tocan leer, las cosas que... Bien, lo que no nos gusta, por lo general del tanto cuanto, no, y lo que nos gusta y lo que... A veces nos pasamos un poco también. Pero sí, al menos que sabemos perfectamente qué aplicar, porque quiero llegar a ese objetivo y sé... Bueno, ¿y cuál es el objetivo más grande de toda mi vida? La santidad. Bueno, ¿qué cosas tengo que poner y qué cosas tengo que sacar para llegar allí? El tanto cuanto, ahora sí, Padre Hurtado, es un principio fundamental. Es la sabiduría divina. Es una balanza de precisión absoluta. Las criaturas son como los productos de una farmacia, todos los cuales pueden curar o matar según se los emplea. Todos pueden servir si bien usados o estorbar si mal usados. Usar y dejar, nivelar el querer y el poder es la base de la felicidad. Es feliz el que puede lo que quiere. Usar y dejar tanta fortaleza para lo uno como para lo otro. Lo único que persevera purísimo es el amor al fin sobrenatural, a la santidad. Por eso esta fórmula ignaciana sería pura fórmula para aquel que no se mueva por un intenso amor a la santidad, fin de la vida. El alma no se mueve por fórmulas, sino por amor. De ahí que hay que mirar y remirar el ideal central de la vida, el principio y fundamento. Esta regla es la base de la rectitud de intención, que consiste en 2 elementos. ¿Sí? Pone 2 elementos para la rectitud de intención, tan importante para el camino al cielo, a la santidad. 1, que el ideal sea la razón directa y verdadera de todas mis elecciones. Esto es, que no fuerza el fin como medio o viceversa. Ya volveremos en eso en los ejercicios más adelante. Segundo, que el ideal sea la razón única. No solamente la razón verdadera y directa, sino la única razón de tomar o dejar algo. Que no sea sino solo el servicio de Dios y la salvación de mi alma. La rectitud de intención es cosa más difícil que las rectificaciones simplistas que queremos hacer, ¿no? Yo puedo rectificar una cosa que estoy haciendo, le pongo una buena intención, pero la rectitud de intención es algo que tengo que mantener siempre, ¿no? Se aplica esa palabra del Señor, ¿no? Si el ojo de tu cuerpo no está sano, nada estará sano. Bueno, se aplica eso a la rectitud de intención. ¿Cómo tener esta rectitud de intención? Nos dice el Padre Hurtado: dominando mis afectos sensibles por la contemplación y la mortificación. Los afectos. Los ejercicios espirituales va a salir mucho este tema, ¿no? Ordenar la vida sin ningún afecto que desordenado sea. La afección desordenada no es un querer pecaminoso siempre, puede ser un querer que no es un querer según Dios. Si me tengo que poner a confesar a tal hora, ¿no? Porque sé que es bueno, aunque no venga nadie muchas veces, pero yo sé que es bueno estar ahí porque la gente y demás, le digo de un ejemplo, antiejemplo personal y una cosa tan cotidiana. Yo sé, tengo misa a 6:30 aquí, tengo que estar a las 6, tengo un propósito de estar a las 6 sentado ahí. Y es cierto, a veces estoy bueno, pero no se pierde el tiempo, uno puede leer, puede rezar, bien. Pero bueno, siempre hay cosas que hacer y demás, y una cosa, el otro, y el sermón que estoy muy justito, y bueno, 6:05, 6:10. Porque tanto cuánto, ¿por qué no estoy ahí? Falta de mortificación, por esto es la mortificación. O sea, y mortificarse de cosas que son, digamos, no solamente, repito, las cosas que son pecaminosas, claro que hay que mortificarnos, pero si las cosas que son buenas, hacer lo que toca. Si yo he visto que me toca hacer esto, hacerlo. ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Y para esto también la contemplación, porque en definitiva, por eso, esto tengo que verlo en Dios, o sea, que Dios me lo pide, el bien de las almas, todo eso es por medio de la meditación, de la contemplación, no es una cosa, vencerme por vencerme, si bueno, yo que bien me vencí, no, para hacer la voluntad de Dios, para unirme a Él en definitiva. Y mientras más podamos lograr esto, entonces, de este tanto cuanto, más va a aparecer. O sea, más nos vamos a enamorar de Dios. En este sentido, las dos cosas se van a retroalimentar, ¿eh?
Mientras más mire a Dios, contemple a Dios, piense en Dios, etc., pase tiempo con el Señor en el Santísimo, todo lo que ya sabemos, más las criaturas van a no molestar, van a ocupar su... Y mientras, por otro lado, más me mortifique y me separe las criaturas, más, ¿no? Porque en definitiva el amor brota siempre en nosotros. Lo que le quitamos del amor a unas cosas, lo que le damos a unas se lo quitamos a otras. Ya hablaremos un poquito más también en la meditación siguiente sobre eso. En este sentido, el padre La Palma, comentando a San Ignacio de aquí en Manresa, que tenía como su gran libro de devoción, La imitación de Cristo, y lo tuvo así durante toda la vida, dice, ya tenía claro San Ignacio, y pone algunos fragmentos de la imitación. Dice en el capítulo 31, el que no se desocupare de lo criado, no podrá libremente entender en lo divino. Por eso se hallan pocos contemplativos, porque poquitos saben desasirse de todas las criaturas, etc. Y sigue La Palma. Y en el capítulo 37 dice, algunos se renuncian, mas con alguna condición, que no confían en mí del todo y por eso trabajan en proveerse. Ponemos condiciones en nuestra renuncia, no confiamos totalmente en Dios. También algunos al principio lo ofrecen todo, ¿no? Qué hermoso eso de buscar volver al amor primero, al amor que teníamos cuando vimos la vocación, al amor que teníamos en los primeros años de seminario o primeros años de sacerdocio. ¿Por qué? Porque no vamos a poder. ¿Quién nos dice que no vamos a poder? Nuestro amor propio herido, el diablo, lo que sea, ¿no? Podemos estar confundidos, una falsa humildad, sea lo que haya sido en nuestra vida, siempre se puede volver y con más fuerza que antes, porque en definitiva si hemos caído en algún tipo de pecado, tibieza, lo que sea, bueno, eso es un motor, una fuerza, ya lo vamos a ver también más adelante cómo puede ayudarnos todo eso. También algunos al principio lo ofrecen todo, mas después, combatidos de alguna tentación, tórnanse a sus propiedades y por eso no aprovechan en la virtud. Estos nunca llegarán a la verdadera libertad ni a la gracia de mi dulce familiaridad. Verdadera libertad y gracia de mi dulce familiaridad. Si no se renuncian del todo, haciendo de sí mismos sacrificio muy continuo. Renunciarse del todo, ¿no? Sacrificio muy continuo. Continua mortificación. Va a decir el padre Casanova, no sé si lo cité estos días, pasa que vive un poco metido en ejercicios y de hecho hoy empezamos otra tanda acá presencial, pero si lo dije discúlpeme, ¿no? Casanova dice, continua mortificación para hacer continuamente la voluntad de Dios, mortificar mis pasiones, mortificar mi amor propio, pero no como una cosa que sea tan terrible, porque eso me permite hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es lo que planifica mi vida y me santifica y me alegra. Y se preguntaba San Juan Pablo II a los jóvenes, ¿no? ¿Qué es la santidad? Y respondía, es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Y eso nos pasa cuando nos dedicamos de lleno a nuestro ministerio, todos somos más felices, lo sabemos, pasa el tiempo y mientras más pasa el tiempo más lo sabemos, por error o por acierto. Bien, buscar entonces cuáles son, incluso repito, si hay pecado, el pecado ya hablaremos en su momento, pero también ver qué criaturas son o qué actividades o yo mismo que pongo en lugar de Dios, no lo busco del todo a Él porque no aplico el tanto cuanto. Termino con esto también de San Juan Pablo II, hablando en Don y Misterio de su vocación, está diciendo que todavía no estaba madura, tenía que madurarla, y dice él, cualquiera que me veía podía pensar, dice, yo era tan dado a las cosas religiosas que había quizás algún afecto a alguna mujer. Dice, en efecto, en la escuela tenía muchas compañeras y comprometido como estaba en el círculo teatral escolar, no faltaban diversas posibilidades de encuentros con chicos y chicas. Sin embargo, el problema no era este. En aquel tiempo estaba fascinado sobre todo por la literatura, en particular por la dramática y el teatro. Entonces, en esta falta de madurez de la vocación de él, había una cosa que estaba frenando, ¿no? Dice, sin embargo, el problema no era este, no era algún afecto a alguna mujer, era su fascinación por la literatura, la dramática y el teatro, que obviamente son cosas malas, pero no lo dejaban poner sus ojos más fuertes en la vocación sacerdotal.
Entonces en nuestra vida ver a qué cosas me apego, repito, que pueden ser buenas, pero que no me tocan a mí o no me tocan en esa cantidad de tiempo que le dedico, con esa intensidad. Bien, eso puede ayudarnos mucho en esta de discernir y de ir viendo, ¿no? Un poquito discerniendo lo que nos toca para poder justamente aplicar el tanto cuanto y vivir más para Dios, más para nuestro ministerio, más para las almas. Que nuestra madre nos ayude. Tenemos una madre que nos quiere de una manera tan particular como sacerdotes. Pidámosle a ella una y otra vez que se apiade, que tenga misericordia y que nos ayude a cumplir la santísima voluntad del Señor. Hasta la próxima meditación, si Dios quiere, mucho fruto. Pongamos nuestra parte, que Dios hace con creces el resto.